course, our philosophy is that we're not these bodies. Por supuesto, nuestra filosofía es que nosotros no somos este cuerpo. But at the same time, we recognize the body belongs to Krishna. Pero al mismo tiempo nosotros reconocemos que el cuerpo le pertenece a Krishna. So we have a duty to take care of our physical bodies the way that Krishna, the owner, will be satisfied. Entonces nuestro deber es ocuparnos de nuestro cuerpo físico de tal manera en que Krishna esté satisfecho. Now we must also consider others' bodies in the same way. Nosotros también debemos considerar otros cuerpos de la misma forma, That belong to Krishna. que son bajo la jurisdicción, o sea, son de Krishna. That means, for instance, we have a wife, we have a husband, we have children. Eso significa, por ejemplo, tenemos una esposa, tenemos un esposo, tenemos niños. But we must see them not really as ours. Pero nosotros debemos verlos no solo como algo nuestro, no como algo nuestro. We must see them as belonging to Krishna. Los tenemos que ver como pertenecientes a Krishna. That means we must take care of them better than we would if it only belonged to us. Eso significa que nosotros debemos ocuparnos de ellos mucho mejor que si ellos fuesen propiedad nuestra. That means if you think your wife is only your property, then you do whatever you want to do with her. Eso significa que si vos pensás que tu esposa es una propiedad tuya, entonces no haces lo que querés con ella. If you think your husband is just your property, then you do what you like. Si pensás que tu esposo es de tu propiedad, entonces haces lo que querés con ella. That means if you want to deny it, you deny it. You want to batter it, you batter it, because after all, it's yours. Eso significa que si querés negarlo, lo negás. Si querés pegarlo y cachetearlo, hacer lo que quieras. Te puedes hacer porque es tuyo. Después de todo, uno puede hacer lo que quiera. But if we see that it's greater than ours, that it belongs to Krishna, we must honor those relationships the way Krishna would be pleased. Pero si nosotros podemos ver que mejor que si fuese eso nuestro, tenemos que ocuparnos, protegerlos de manera que Krishna esté complacido. So we must treat our wife, our husband, our children with such great care in the spirit that it belongs to the greatest person, so we give the greatest care. Entonces nosotros debemos tratar a nuestra esposa, nuestros niños, como siendo de pertenencia de la persona más grandiosa. Por eso tenemos que tomar un buen cuidado de ellos. Imagine how powerful a society will be. Everybody's trying to take care of each other in the way that Krishna will be pleased. Imagínense qué poderosa sería una sociedad si cada uno se ocupara de su prójimo de tal manera en la cual Krishna estuviese complacido. Each person is seeing, oh, this son, this daughter, this wife, this husband, my body, or the person I'm relating to. It's all expressions of Krishna. We must take care of the way that the real owner will be satisfied. Uno puede ver, bueno, mi esposo, mi esposa, este niño, este cuerpo, este otro cuerpo, todos son pertenecientes a Krishna. Vamos a ocuparnos de tal manera que Krishna esté satisfecho. And we'll be honoring each other on the highest level. Ellos van a estar relacionándose entre ellos al nivel más elevado. So this is first thing. So we must take care of the physical body properly. Entonces esta es la primera cosa. Nosotros tenemos que ocuparnos del cuerpo físico apropiadamente. We take care of our body in the best care, not over endeavor, but in a way that we can engage in service nicely. Nosotros nos ocupamos de nuestro cuerpo de la mejor manera, no sobre trabajar, no hacer un sobreesfuerzo, pero de tal manera que nosotros podamos ocuparnos en servicio devocional de una manera. And we honor others in the same way. Y debemos honrar a los otros de la misma manera. Just like, for instance, when someone gets sick in a devotional community, some very powerful things happen. Es como, por ejemplo, cuando alguien se enferma en una comunidad devocional, ciertas cosas muy poderosas suceden. It's a time that we can appreciate the community in a wonderful way, or it's a time we can feel very disgusted. Es el tiempo donde nosotros podemos apreciar la comunidad de una manera maravillosa, o es un momento en el cual uno puede volverse muy enojado. For instance, say you're sick and you're upstairs in the ashram. Por ejemplo, uno de ustedes está enfermo y está allá arriba en el ashram. You're there 2, 3, 4 days. Uno está ahí metido 1, 2, 3 días, 4 días.
Probably nobody even comes to see how you're doing. Prácticamente nadie viene a ver cómo te está yendo. It's as if you didn't even exist. Eso, uno más o menos como si no existiera. So you'll start thinking, what am I doing with these people? Entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo yo con esta gente? All they want me to do is to work. Todo lo único que quieren que yo haga es Mami. And then as soon as I'm sick, nobody even notices me. y una vez que yo me enfermo, nadie se preocupa de mí, ni siquiera me nota. No one seems to even care. Nadie le pareciera como que a nadie le importa. Then you'll start doubting the benefit of the association with devotees. Entonces ahí uno comienza a dudar del beneficio de la asociación con devotos. Sometimes when devotee gets sick and it happens, when they get well, they blue. Algunas veces cuando los devotos se enferman, y eso sucede, cuando ellos se mejoran, golpean. Or they start feeling very insecure, thinking that this is not really such a wonderful environment. Y ellos, o si no, otra cosa que puede suceder es que se empiezan a sentir bastante inseguros y empiezan a pensar que esto realmente no es un medio ambiente apropiado. And they will not dedicate themselves very much. Porque no se dedican ellos mismos mucho. But now take the opposite. Someone is sick, Pero ahora tomemos lo opuesto. Alguien se enferma some devotees, they come, they ask, how can I help? y algunos devotos se acercan a él y le preguntan ¿en qué puedo ayudarte? They bring you some herb, they bring you some medicine. Ellos te traen alguna hierba, te traen alguna medicina. Someone comes and reads to you. Alguien viene y te lee. Then you feel, oh, how happy I am to be with, this is my real family, be with these devotees. Entonces uno ahí empieza a pensar, qué bueno, qué feliz que estoy de estar con estos devotos. Esta es mi verdadera familia. Otherwise you think, well, at least if I was at home, my mother, my brother, my father would take care of me. Si no, uno empieza a pensar, bueno, por lo menos si estuviese en mi casa, mi mamá, mi papá, mi hermano, alguien se va a ocupar de mí. But here I am working so hard, trying to volunteer my time, give my life, and then I am sick. Nobody even is concerned. Pero acá estoy, voluntariando mi tiempo, haciendo tanto trabajo, trabajando tan duro y ahora estoy enfermo y nadie me da bolilla. So we're not these bodies, but the body definitely affects our consciousness. Pero nosotros no somos este cuerpo, pero nuestro cuerpo definitivamente afecta a nuestra conciencia. So Bhakti explains, first, we must give the proper care to the body. O sea, Bhakti Vinoda explica, primero tenemos que darle el cuidado apropiado al cuerpo. Second, he explains, we must give satisfaction to the mind. Segundo, él explica, nosotros debemos darle satisfacción a la mente. Meaning that if the mind is not somewhat satisfied, the body will be doing things, but soon there will be failure. Eso significa que si la mente no está apropiadamente satisfecha, el cuerpo va a estar haciendo muchas cosas, pero tarde o temprano va a haber una falla. As we're discussing this morning, if we are doing too many things that our mind is not accepting, not appreciating, after a while we'll lose enthusiasm. We'll stop. Es como discutíamos esta mañana. Si nosotros estamos haciendo tantas cosas diferentes y la mente no está apropiadamente ocupada, nuestra mente va a empezar tarde o temprano a perder el entusiasmo. But we'll start looking around for something that satisfies our mind. Y va a empezar a buscar por todos lados algo que satisfaga su mente. Now, it's not that Krishna consciousness is supposed to cater to everyone's particular idiosyncratic tendencies, their particular needs, ideas, etc. No es que la conciencia de Krishna es que tiene que satisfacer a cada cosita que cada uno tenga, sus ideas en particular, sus caprichitos que uno tenga. Because the process is about simplicity, austerity, renunciation. Porque el proceso es sobre eso, austeridad, renunciación, simplicidad. But at the same time, the mind is so powerful that however the mind is situated determines our consciousness. Pero al mismo tiempo la mente es tan poderosa que depende de cómo la mente esté situada, va a afectar a nuestra conciencia. So if the mind is not somewhat secure and satisfied, then there will be all kind of crazy things going on in consciousness. Si la mente de una u otra forma no es segura y satisfecha,
todo tipo de cosas van a estar pasando en nuestra conciencia. Just as notice, we're doing something that we're satisfied in, time goes by very fast. Es como yo estaba notando, cuando nosotros hacemos algo que nos satisface realmente, el tiempo pasa tan rápido. We're doing something that we find distasteful, a little time seems like a month. Cuando hacemos algo que parece un poquitito desabrido, un poquito de tiempo se hace tan largo. We're doing something that we're excited in, then we can dedicate ourselves like anything. Cuando hacemos algo que es excitante, uno puede dedicarse en eso, ensimismarse como nada. But if our mind is satisfied, flight is difficulty. We want to give up, we want to renounce the work. Pero si nuestra mente es insatisfecha, la más pequeña dificultad inmediatamente queremos largar todo, podemos dejar el trabajo. So, body must be given attention. It's not excessive. At the same time, we must be careful that we don't do the other extreme, deny the body demands. Entonces el cuerpo debe dársele una atención, no tiene que ser excesiva, pero al mismo tiempo no debemos negligenciarlo, no decir bueno, no pasa. And again, neglect means we're not just trying to stimulate sense gratification, but it means the body is a machine that belongs to Krishna. We keep it in good shape, we can keep using it in Krishna's service. Negligencia no significa que nos vamos a ocupar en gratificación de los sentidos, pero entender que el cuerpo es una máquina que le pertenece a Krishna y tenemos que mantenerlo en buena forma. Okay, so those two things. Entonces ahí tenemos dos cosas. We see our body belonging to Krishna. Tenemos nuestro cuerpo que es perteneciente a Krishna. We see others, their bodies also belong to Krishna. Y vemos como otros otros cuerpos también pertenecientes a Krishna. So we treat ourselves and others the way that the real owner will be satisfied. Entonces nos tratamos nosotros mismos y a otras personas de tal manera que el verdadero dueño va a estar satisfecho. Especially like in, say, the Grihastha ashram. How wonderful it would be if the husband is thinking like that toward the wife toward the husband. There'd be no divorce. Especialmente en el ashram de las Grihasthas, que piensen qué maravilloso que sería que el hombre, el esposo, piense así del esposo, la esposa del esposo. Qué maravilloso sería, no habría divorcio. How wonderful the child will be brought up, because the child would also be seen as a gift from Krishna. Cuán maravilloso va a estar educado el niño y cómo va a crecer el niño, y qué maravillosamente va a crecer el niño, porque el niño también va a ser visto como perteneciente perteneciente a Krishna. And then how strong the renunciates or the brahmacharis and renunciates would be, because they say everything belongs to Krishna, they'll not be trying to own it, trying to experience it. Qué maravilloso va a ser, por ejemplo, los brahmacharis, cuán renunciados van a ser. Si ellos ven que todo les pertenece a Krishna, entonces no van a querer apoderarse de nada. Just like so much of sexual fall down is someone trying to experience what is in their field of activity. Es como, por ejemplo, tantas caídas que hay, es cuando uno trata de experimentar lo que él ve en su campo de actividad, alrededor de su campo de actividades. Sometimes I give some seminar to Catholic priests and Catholic nuns. Algunas veces yo doy algunos seminarios a monjes y monjas, o sea, curas y monjas católicos. Because they also have the celibate order. Porque ellos también tienen esta orden de celibato. And I explained to them that one of the areas of difficulty when you're counseling people or you're in charge of people, if you're trying to own the relationship, there'll be trouble. Y yo les explico que uno de los constantes problemas son cuando uno trata de educar y guiar a las personas. That means if you're thinking that you are responsible for the counseling you're giving them, you're responsible for the advice, and you're thinking how wonderful you are, and you're feeling it's coming from you. Eso significa que si uno se siente responsable por el consejo que está dando, se siente responsable por lo maravilloso que le está predicando a esa persona, eso significa que el peso cae sobre ti. So if one is thinking that they are so responsible, the next thing they're thinking, if
that they should experience or enjoy what they're responsible for. Ellos, aún en un momento, ellos piensan, bueno, yo soy responsable de esto. Y al segundo momento, segundos después, empiezan a pensar, ok, ahora yo quiero disfrutar aquello por lo cual yo soy responsable. This is why so many therapists, so many counselors, so many priests, they fall to sex life. Por eso, esto es porque tantos terapistas, tantos consejeros, tantos curas caen en la vida sexual. Because they are thinking, oh, how I'm helping this person, how I'm doing this, how I'm doing that, how wonderful I am. Porque ellos están pensando, ¿cómo estoy haciendo esto? ¿Cómo estoy haciendo eso? ¿Cómo estoy haciendo aquello otro? ¡Qué maravilloso que yo soy! Then if they are thinking that way, then they feel they have the right to enjoy what they have created, what they have developed, what they have done. And so it's their duty to experience it, enjoy it. Y como están pensando de esa forma, ellos piensan que tienen el derecho de que, bueno, qué bien esto que quiero disfrutar, esto que acabo de desarrollar, o esto que acabo de manifestar, yo quiero disfrutar todas estas cosas. Ellos se piensan que son los disfrutadores. But if they're thinking, I am simply an instrument being used by God, Pero si ellos pensaran, yo soy simplemente un instrumento siendo usado por Dios, then they will not claim proprietorship. entonces ellos no van a reclamar, no van a hacerse ellos los propietarios, no van a sentirse los propietarios. Because it's a natural phenomenon that as you help someone, they bond with you, they come closer to you, they take shelter of you. Porque es un fenómeno natural que si alguien ayuda a alguien, esa persona se acerca a uno, se ata a uno, toma refugio en uno. So we must be also careful in our temples. Nosotros también debemos ser muy cuidadosos en nuestros templos. Whatever service we have where we're in authority, Cualquier servicio que nosotros tenemos cuando somos una autoridad, if we are claiming too much proprietorship, then we'll eventually be fallen. si nosotros reclamamos el título de ser propietarios, entonces muy pronto va a venir la caída. See, it's a question of lust versus love. Entonces si es cuestión de poner la lujuria en contra del amor. Where the lust is so much based on the individual trying to experience, trying to enjoy. La lujuria es basada en el individuo tratando de tener, tratando de disfrutar. Where we really love someone, we want to care for them, do things for them. We don't have to experience them. Cuando realmente amamos a alguien, tratamos de hacer cosas para ese alguien, ocuparnos de ese alguien, no tratamos de disfrutar. Meaning that we do not have to bring it to physicality. Eso significa que no debemos tratar de traerlos a lo físico. But when the love is not so strong, then you feel, I am doing something, I deserve something. Pero cuando el amor no es tan fuerte, uno piensa, estoy haciendo algo, me merezco algo. So when one starts thinking that way, Cuando uno empieza a pensar de esa it's only a forma, matter of time before there will be deviation. es cuestión de tiempo, es una cuestión de tiempo antes de que se empiece a desviar. So we see the body as belonging to Krishna, ours as well as others. Nosotros vemos el cuerpo perteneciente a Krishna, el nuestro tanto como el de los otros. And we try to keep our mind occupied, thinking of Krishna. Y tratamos de mantener nuestra mente ocupada pensando en Krishna. We try to do things that will not overly disturb someone else's mind. Y tenemos que tratar de hacer cosas que no sobreperturben la mente de otras personas. Therefore, we're constantly hearing, chanting, remembering. Por eso nosotros estamos constantemente escuchando, cantando y recordando, Keeping the goal in mind, so we keep moving forward. manteniendo la meta en nuestra mente, así seguimos avanzando. In this way, the mind will not give in to the senses. De esta forma, la mente no se va a rendir a los sentidos. And third, he mentions the need for a sense of social well-being. También se menciona la necesidad por el bienestar social. That means one must have some general good feeling about the environment that they're part of. Eso significa que alguien tiene que tener un buen sentimiento general por el medio ambiente en el cual se está
desenvolviendo, en el cual se está desenvolviendo. One must feel that whatever is going on in the environment, whatever the vision is, that it includes them. Uno debe sentir que cualquiera sea la visión que ellos tienen, que nosotros tengan, eso lo va a incluir a ellos. One must feel that their existence has value in that society. Uno debe sentirse que su existencia tiene un valor en esa sociedad. In the present as well as in the future. En el presente, así también como en el futuro. And when someone really feels that their existence has value, then they feel good about the environment. Y cuando realmente siente que su existencia tiene un valor, entonces se siente muy bien con respecto a su medio ambiente. So even if someone is having good control of the body and also somewhat of the mind, but if they do not feel that their existence has value, then later their mind will start bothering them. Incluso si alguien tiene un buen control sobre su cuerpo, también así como de su mente, y no se siente querido, o sea, no se siente bien en ese medio ambiente, es una cuestión de tiempo antes de que la mente empiece a molestar. So these three things are very important. O sea que estas tres cosas son muy importantes. And of course then he gives us the fourth in the conclusion. Y después, por supuesto, él nos da la cuarta y la conclusión. So he explains proper care of the body, proper stimulation of the mind, proper sense of social well-being, and then he says, now you put all of those together with proper study of the Shastra. Entonces él dice, adecuado cuidado del cuerpo, apropiada estimulación de la mente, ocuparse del bienestar social, darle la verdadera importancia al bienestar social, y cuando nosotros ponemos estas tres cosas juntas, sacamos el estudio apropiado de las Shastras. Because the Shastra is our guide that lets us know how to put all of these things together. Porque las Shastras son nuestra guía y nos enseñan cómo poner todas estas cosas juntas. Like our guide, our handbook. Como nuestra guía, como un manual. So in his Shikshamrita, he gives us these four things, letting us know. He's coming from the spiritual world, so he knows exactly what is needed for one to get back to the spiritual world. Por eso en su Shikshamrita nos dice esto. Bueno, por supuesto, él viene del mundo espiritual, o sea que él sabe exactamente lo que se necesita para regresar al mundo espiritual. So he's giving us this as one who has descended and one who knows the difficulties of being in a material body in a material world. Entonces él nos está diciendo esto porque él es una de aquellas personas que ha descendido y sabe lo que significa estar en este mundo material, en este cuerpo material. So within our own life, our own relationship, within our communities, we have to look close to see that these four things are in place. O sea que en nuestra vida, en nuestros relacionamientos, en nuestra comunidad, tenemos que estar mirando y ser muy cuidadosos de que estas cuatro cosas estén en su lugar. Just like if there's a lot of study of the Shastra, if there's a sense of some social security, but if there's not some stimulation of the proper stimulation of the mind, people will still leave, they'll have trouble. Es como por ejemplo si nosotros tenemos un apropiado estudio de Shastra, tenemos una buena bienestar social, o sea nos preocupamos por el bienestar social, pero no le damos una apropiada estimulación a la mente, las personas tarde o temprano no se van a ir, van a tener problemas. If all the other things are there, but people are not addressing the bodily concern properly, there will also be later stagnation. O todas esas cosas están ahí, pero la gente no se focaliza también en cosas como el cuerpo físico. También, si tenemos ese problema, también ahí va a haber estancamiento. Of course, we do the other things, we will become like yogis and jnanis. We have all of these things and we do not have the Transcendental Shastra. Then there'll be productivity for a while, but also there'll be failure. Entonces decimos las otras cosas, también podemos volver jnanis o yogis. Y si hacemos todo el resto de las cosas, pero si no hay un estudio apropiado de las Shastras, va a haber una falla. So we want to reflect on this from time to time. Por eso deberíamos o queremos reflexionar de esto de vez en cuando. Tenemos que reflexionar en estas cosas de vez en cuando. This way there'll be a healthy balance
De esta forma va a haber un balance saludable. Sometimes earlier in our movement, we did not always consider all these things so important. Algunas veces al principio en nuestro movimiento no consideramos todas estas cosas tan importantes. Sometimes we consider we're not the body, and this was a little bit insensitive to the bodily concerns. A veces consideramos, ok, nosotros no somos el cuerpo, y éramos un poquitito insensibles sobre todo lo que se refiere a estos temas. Sometimes we just demand to surrender without trying to understand the mentality of the persons who we're asking to surrender. A veces tratamos de rendirnos sin entender la mentalidad de aquella persona que nos está pidiendo rendirnos. And if that goes on, people will repress, and then at some point they'll lose interest to keep on following the process. A un punto determinado, uno siguen apretando hasta que uno ya empieza a perder el interés en el proceso. So you'll find some of the stronger environments, so all four of these things are considered. O sea, uno puede encontrar en algunos de los medio ambientes más fuertes, estas cuatro cosas son consideradas. And there's a constant reflection on the Shastra that binds everybody together. Y hay una constante reflexión en las shastras, cuales atan a todos. So we'll see what questions. O sea, si tienen alguna pregunta pueden ir haciendo. Sí, gracias. Yo querría saber cuando usted habla acerca de la estimulación de la mente, o sea, de qué manera, ¿no? Como por ejemplo, yo a veces cuando estoy en Sankirtan paso por una heladería y mi mente dice, qué bueno tomarse el helado, y mi inteligencia dice, no, pero ¿para qué satisfacer los sentidos? Entonces, no lo hago, pero a veces quiero hacerlo y bueno, no sé si eso es una manera quizás de estimular, no de chocolate, sino de vainilla. I understand a little bit, but I speak a little French sometimes. Dice que entiende un poco porque habla un poquito francés. He said that when you were talking about the stimulation of the mind, sometimes I'm on Sankirtan and I just walk past by an ice cream shop. And I just, my mind said, I would like to get an ice cream. But my intelligence said, no, why I should, satisfy my senses. So, but I just want to know, what that means. Yeah, first we understand that in devotional service, we're not just trying to stop the sensual experiences. Nosotros lo que debemos entender primero es que en el servicio devocional no estamos tratando de parar nuestras experiencias sensoriales. We're trying to do everything for Krishna. Tratamos de hacer todo para Krishna. So, some things we may eat, some things we may not eat. Algunas cosas podemos comer y algunas cosas podemos no comer. Some things we may not eat because we cannot offer to Krishna. Algunas cosas no podemos comerlas porque no las podemos ofrecer a Krishna. Some things we may not eat because Krishna's body, our body, what we think is our body, is not so healthy for Krishna's body. Algunas cosas no las comeríamos porque sabemos que el cuerpo de Krishna, o mejor dicho, pero nuestro cuerpo, que en realidad es el cuerpo de Krishna, no es bueno para comer, no es saludable para nuestro cuerpo. So we shouldn't think so much Krishna consciousness. You can't do this, and you can't do this, and you can't do that. No debemos pensar tanto de conciencia Krishna, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, y no hagas esto, y no hagas el otro. Prabhupada once explained it to us when we were going to the universities to preach and to distribute books. Prabhupada nos explicaba eso a nosotros cuando nosotros íbamos a las universidades a predicar y a distribuir libros. He gave us a warning. Él nos dio una advertencia. He said, don't go to these universities preaching your Krishna consciousness is all rules and regulations. No vayas en estas universidades predicando que la conciencia de Krishna son nada más que reglas y regulaciones. But explain that it's a higher philosophy. Pero expliquen que es una filosofía más elevada. Because people just hear, oh, don't do this, don't do that, don't do this, don't do this. Porque las personas solo escuchan, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. People say, I don't want to be involved. La gente dice, no me traigas esta ley. And then sometimes people ask, when they hear that we don't eat meat, fish or eggs, no intoxication, no gambling, illicit sex, they say, what do people do for enjoyment?
A veces cuando le decimos a las personas, bueno, no comemos carne, ni huevo, ni pescado, no tenemos intoxicación, no tenemos sexo ilícito, no jugamos juego de azar, la persona me dice, ¿y qué hacen ustedes para divertirse? Because for them, these are the only things that gives them enjoyment. Porque para ellos estas son las únicas cosas que le dan a ellos un poco de disfrute. But then they come and they associate with us, and they see it's not that we're not eating, but we're eating nice things. Y después ellos vienen y se empiezan a asociar con nosotros y con todo este proceso. Y ellos ven que no es que nosotros no comemos, simplemente nosotros comemos cosas lindas. They think, but if I join your society, then I can't go disco anymore. Ellos piensan que bueno, si yo me uno a tu sociedad, quiere decir que no me voy a ir a los boliches nunca más. We tell them, you can come and you can dance with us at 4:30 in the morning. Y nosotros le decimos, no, que puedes venir y bailar con nosotros a las 4:30 de la mañana. So it's not that it's just stopping things, but it's doing things for Krishna. No es que estamos parando todo, simplemente hacemos cosas para Cristo. Sí, yo quería hacer una pregunta de, por ejemplo, cuando la mente de nosotros, yo no sé si es la mente o el paramatma, que nos tienen así no angustiados, como que acelerada, no sé cómo les puedo explicar, como que tengo que hacer algo y hay un temor, ese temor de avanzar a un paso más adelante para el bien, ¿no? Al bien a nivel espiritual. Si es porque falta mucho, uno es muy caído, muy pecaminoso, eso es lo que no entiendo. ¿Podría ser un poquitito más específica? Claro. Yo no entendía algo. Claro, yo quiero, por ejemplo, la mente, yo no sé si es la mente o el paramatma que me tiene así con una... Es de la clase cuando vino de Amrita Deva, Maharaj, y bueno, el que está ahí, la mente, y hay 2 horas que duermo en la noche, como que estoy en una cosa que quiero hacer, pero hay un temor en mí, no sé si es porque me falta mucho avanzar espiritualmente, que no puedo cumplir eso es lo que me está pidiendo eso es lo que no sé qué es. Puede ser la mente o el paramatma. ¿En particular que le dice la mente? Do you want me? No. A ver, por favor, está. Maybe I can translate, Manas, if you don't mind. Please. She says that she doesn't know if it's Paramatma or her mind, but she feels that she has to do something, and she feels kind of uneasiness because she feels like fearful. But it's a step ahead in her devotional practices. But she's kind of afraid of taking it. She says, she's asking you, it's just that because of my low nature that I'm so sinful that I'm not able to do the next step, or is something else? Because she doesn't know if it's the mind or Paramatma that makes her feel uncomfortable. Mm-hmm. Well, we understand that Paramatma is always there. Nosotros entendemos que Paramatma está siempre ahí. So Paramatma is watching us, observing us in all situations. O sea que Paramatma nos está mirando, nos está observando en todas las situaciones. But Krishna's Paramatma is responding to the resultant of our own desires. Pero Krishna, como Paramatma, él responde como un resultante de nuestros propios deseos. So we have many different ideas, different notions. They add up to something, and that's what Paramatma is responding to. Nosotros tenemos tantas diferentes ideas, tantos deseos que se... ¿Cómo fue? It's what Sí, claro, Paramatma responde a nuestras ideas y a nuestros deseos. So in other words, we all have free will. En otras palabras, todos nosotros tenemos libre albedrío. And Krishna is arranging things happening for us based on how we use our free will. Y Krishna arregla cosas que nos sucedan a nosotros basados en cómo nosotros usamos nuestro libre albedrío. So we can't so much blame Paramatma, we have to look closer at ourselves. Entonces no podemos tanto culpar a Paramatma, tenemos que mirarnos un poquitito más cerca a nosotros. Anything that's going on in our life that we're not satisfied with, Cada cosa que está sucediendo en nuestras vidas por la cual nosotros no estamos satisfechos, if we change our consciousness, then we change the experiences that we're having.
Si nosotros cambiamos nuestra conciencia, entonces podemos cambiar las experiencias que estamos teniendo. Certain type of consciousness will elicit or draw various types of experiences. Cierto tipo de conciencia pueden alejar o atraer cierto tipo de experiencias. So there's certain things in your life that you're not happy with, you're uncomfortable with. And as you change your consciousness, then also there will be different activities that will take place. Hay ciertas cosas en su vida en las cuales usted no está conforme, pero si usted cambia su conciencia, inmediatamente... No es la pregunta entonces lo que yo quiero saber. A mí es como que Krishna me está dando una intrusión a mí. Krishna me está dando una intrusión a mí, pero yo no sé si es acá o es la mente mía. Una intrusión para un servicio devocional. Eso es lo que yo quiero saber. Okay. Constantemente desde que vino el Seguro Maharaj de Nueva Zelanda, es una cosa que yo no estoy tranquila, estoy muy en eso que Krishna me está diciendo que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y es un temor mío, no sé si hacerlo o no, es un servicio devocional. Okay, what she was saying is that it's like Krishna is telling her something, so she has some intuition. But she doesn't know if it's the mind or is Krishna telling her that. So as constantly since the Bhakti Maharaj came here since like a few weeks ago, it's like this idea is pushing her, saying you should do that, you should do that. She doesn't know. Please, what I said earlier Yes. is for her. Keep it in the background. Okay. Now I'll explain another thing. Okay, ahora voy a explicar otra cosa. Lo que yo dije recién es para usted también. Sí. Pero manténgalo ahí enganchadito con alfileres, que ahora viene la otra cosa. Yes. Now, we at our present state do not accept that we have the perception to hear Paramatma. Nosotros en nuestro estado presente no aceptamos que podemos tener o escuchar o realizar Paramatma. It is dangerous because sometimes the mind is coming forward, sometimes the intelligence. Es peligroso porque a veces la mente es la que aparece y a veces es la inteligencia. And the mind and intelligence has basically been so conditioned. Y la mente y la inteligencia han sido básicamente tan condicionadas. But we are able to honor Paramatma Pero nosotros somos capaces de honrar Paramatma. as what we are feeling. We can align it to the Shastra, De la medida que vamos sintiendo y nos podemos alinear con las shastras, to the orders or the direction of Guru, con las órdenes y las direcciones del Guru, and it is supported by Swami. y mantenidas o, ¿cómo se dice? By Swami. Por los sadhus, afianzadas por los sadhus. It's dangerous when people are thinking, oh, Paramatma is talking to me. Sí, muchas veces se escucha así, la gente dice, sí, Paramatma me está hablando. It can become sahajism, Se puede volver sahajismo or mental speculation, o especulación mental, or ways to rationalize our nonsense. o formas de racionalizar nuestra tontería. Sometimes devotees, they do like that. A veces los devotos así. So, Babu, Paramatma tells me that I should go take a vacation. Prabhu, Paramatma me está diciendo que me vaya con unas vacaciones. Babu, Paramatma tells me that you do not like me. Prabhu, Paramatma me está diciendo que vos no gustás de mí, me parece que yo no te caigo mal. That you're envious of me. Estás envidioso de mí. And you're trying to do a cult, some black magic on me. Y estás tratando de hacer un culto, alguna magia negra. ¿No? So we have to be careful. The mind can think of all kinds of things. Tenemos que tener cuidado, la mente puede pensar en muchos tipos de cosas. Someone says, Paramatma tells me that your husband is actually for me. Alguien puede decir, Paramatma está diciendo que tu esposo de hecho es para mí, en realidad. Paramatma told me last night that you should marry me. Paramatma me dijo anoche que vos te tenés que casar conmigo. And where does it stop? ¿Y cuándo para? Another question. ¿Alguna otra pregunta? La madre primero, disculpe. La pregunta de la mañana, no sé si...
La pregunta de la mañana. ¿Cómo conoces a Prabhupada? Ah, okay. She was asking again the same question in the morning. Oh, well, okay. Oh, okay. So, La madre preguntó esta mañana en el templo cómo conoció a Shila Prabhupada, Bhakti Maharaj. Y bueno, entonces Maharaj le dijo, allá a la noche. there were sort of two major things. Pasaron dos cosas que fueron los canales principales en realidad, las dos cosas principales que pasaron. First, as a student at university in Princeton in America, Primero pasó como un estudiante de la universidad en Princeton, en América. I got very bored in my last year in school. Estaba muy aburrido en el último año en la escuela. So I was trying to think of something to do that would be a little stimulating. Empecé a pensar en algo para hacer que me estimule un cachito. So I had to do a project. So I did a project hypnotizing people. Yo tenía que hacer un proyecto, hice un proyecto de hipnotizar a las personas. I was studying psychology, and so psychologists and psychiatrists, they have what's called hypnotherapy. We're trying to go back in earlier times in people's lives to work out problems. Yo estaba estudiando psicología y psiquiatría y bueno, los psicólogos y los psiquiatras tienen una cosa que es hipnotizar a las personas para volver más atrás en sus vidas, para saber cuáles problemas tuvieron y limpiar todo el problema. There's a certain area of hypnotherapy called regression research, and you take people back to previous life. Hay una cierta área en psicoterapia que se llama regresión, búsqueda en la regresión. So you take them back to an earlier time or even to a previous life. Que llevan a momentos más tempranos de tu vida o incluso a vidas anteriores. So I was doing experiments and writing papers, and I was hypnotizing people and then making, the data. Estaba haciendo experimentos y estaba escribiendo los papeles, la documentación, y mientras hipnotizaba personas ya reportaba todo lo que veía, ¿vale? So I became very convinced that there was life after death. Así que me volví muy convencido de que había vidas que hubo vidas antes de la muerte. Que hay vida eterna después de la muerte. It made me very sensitive to the fact that this life is only very temporary. Y quizás me puse muy sensible con el tema, con el hecho de que esta vida es realmente bastante temporal. Now also, I was many times meeting different spiritual masters and yogis. Whenever I would see a sign of something, some spiritual master, some yogi who's teaching something, I would go to the lecture, go to the seminar. Y al mismo tiempo yo ya estaba interesado en todos estos maestros espirituales, yogis que andaban dando vueltas por ahí. Me interesaba mucho. Cada vez que veía un cartel que decía que publicitaba algún maestro, algún yogi, o iba a ver a las lecturas que ellos daban, las clases, o me iba al cine también a verlos. And I joined different societies where people were studying different metaphysical things and things like that. Y me uní a diferentes sociedades donde las personas estudiaban diferentes tipos de cosas metafísicas y cosas de ese tipo. So once I went to one metaphysical society, and there was this yogi who was speaking. Y una vez me fui a una de estas sociedades metafísicas y había uno de estos yogis que eran los que estaban hablando ahí. So as this yogi guru was explaining things, sometimes he would look over at me and he says, "Is that right? Do you understand, right?" Y a medida que este guru hablaba, este yogi me miraba a mí de vez en cuando, que yo estaba en el medio del público, y me decía, ¿es verdad lo que estoy diciendo? Vos entendés, ¿no? So I didn't know what he was saying. Yo no sabía lo que estaba diciendo. And that I never seen him before in his lifetime. Y nunca lo he visto anteriormente en esta vida. But somehow I did have an inner knowing of what he was talking about. Pero de una u otra forma yo tenía en mi interior un conocimiento de que sabía lo que él estaba hablando. The yogi had certain powers to read the mind, see the aura, to know the future. Este yogi tenía ciertos poderes, podía leer la mente, ver el aura, ver el futuro.
So sometime later, I met him again. Entonces un tiempo después yo lo conocí nuevamente, lo conocí de vuelta, lo vi de vuelta. And so he started teaching me different things. Entonces él empezó a enseñarme diferentes cosas. So for a couple of years. Eso fue por un par de años. But he would always tell me that he was not my spiritual master. Pero él siempre me decía, él no era mi maestro espiritual. He taught me what we would call Ashtanga Yoga, Raja Yoga. Él me enseñó lo que es llamado así como Ashtanga Yoga, Raja Yoga. Just a lot of psychic things. Todo tipo de cosas, esas cosas psíquicas. But every now and then, he would say something, and he would say, but Srila Prabhupada said like this. Pero él de vez en cuando decía, pero Srila Prabhupada dice tal y tal cosa. So I thought maybe Srila Prabhupada, this person he was calling, was maybe his friend, his brother or something like this. Y yo pensé que, ¿sabes? Que Srila Prabhupada, que esta persona que él estaba nombrando tanto era su amigo o alguna cosa, no sé, un amigo, un hermano, qué sé yo. I never heard this term before, I never knew what Srila Prabhupada was. Nunca escuché sobre Srila Prabhupada anteriormente, nunca supe quién era ni nada. So then one day, I took initiation from, maybe, I don't even know him, one of the gurus named Sri Chamoy, he's international spiritual master. Un día tomé iniciación de un guru, no sé si ustedes conocen, Sri Chamoy, un guru que es conocido internacionalmente como maestro espiritual. Then I came and I saw this other teacher and I said, oh, now I found my guru. Entonces yo llegué y vi a este otro maestro y dije, ahora sí encontré a mi guru. Because this Sri Chamoy was saying that he is an avatar. Porque este Sri Chamoy decía que él era un avatar. So then the other yoga guru, he kind of laughed. He said, oh, he only is impersonalist. Y este otro tipo de guru también medio como que se rió y dijo, no, este es solo un impersonalista. And I quite understand, what impersonalism is. Yo realmente no la tenía muy clara lo que era un impersonalista, no sabía ni lo que era un impersonalista. He explained he does not have the highest understanding. Pero él explicó, este no tiene el entendimiento más elevado, no lo tiene. Then I was confused. You say you're not my guru, I meet this guru, and then you always find some fault. Pero entonces me empecé a confundir. Vos primero me decís que no sos mi guru. Ahora conozco a este y me le encontrás alguna falta. So still this would go on and he was teaching me. But then I asked him this time, I says, did he ask me? He said, do you really want to know who, because I said how Sri Chamoy said he's the avatar, he's the guru for the age, for this age. He said, do you really want to know who the guru for this age is? Y después, entonces él me preguntó a mí, porque estaba medio confundido, entonces él me preguntó a mí y dijo, porque este Sri Chamoy hablaba de que él era el avatar, que era el guru de esta era. Entonces este me preguntó, bueno, ¿realmente querés saber quién es el verdadero guru para esta era? Now by this time I had studied something with Satchidananda, Sri Chamoy, some other gurus. So I was very curious, which of these gurus is the guru for the age? Entonces para este tiempo yo ya había estado con Satchidananda, Sri Chamoy, con otros gurus había estado estudiando diferentes cosas. Entonces yo estaba muy curioso de cuál será el guru para esta era. And then he asked me again. He said, do you really want to know? Y él me preguntó de vuelta, ¿realmente querés saber? Because he knew when he told me that my life was never going to be the same. Dijo, mirá que si te digo esto, él sabía que si yo me decía eso, mi vida nunca iba a ser la misma. And he asked me the third time, Y entonces él me preguntó do por you tercera really vez. want to know? Me preguntó por tercera vez, ¿realmente vos querés saber? I got nervous, but I wanted to know. Me puse nervioso, pero yo quería saber. He said, yes, who? Y dijo, sí, ¿quién? He said, the guru of the Hare Krishna people. El guru de la gente Hare Krishna. He said, he is the spiritual master of spiritual masters. Él es el maestro espiritual de todos los maestros espirituales. He said, actually, when he came to the West, he said, then that's when I stopped teaching. He says, and some others should have stopped or should have joined me. De hecho, cuando yo llegué al occidente, yo paré de enseñar y otras personas
hicieron lo mismo y lo que no lo hicieron lo debían haber hecho y haberse unido a él. He mentioned people like the guru of TM meditation, Maharishi. He said he knows about this. Él mencionó a Maharishi, es un guru muy conocido de algo de meditación. Maharishi. Sí, trascendental, todo el mundo lo conoce. Maharishi, él dice, preguntarle a él, sabe quién es Prabhupada. So I said, what? You mean those people who go in the streets, jumping up and down with bed sheets on, war paint on their face, mismatched tennis shoes? You mean those people? Y yo le dije, ¿qué? Y dice, no te puedo creer que esa gente que anda en camisón saltando y bailando todo el tiempo con una pintura en la frente, y dice, y que no tienen ni siquiera zapatillas, esos son. So you mean they have some high philosophy? No puedo creer, o sea, ellos son los que tienen la filosofía más elevada, no puedo creer. I had saw the devotees maybe 3 or 4 times, and I thought they were just intoxicated. Yo ya había visto a los devotos todos 3 veces, yo pensé que estaban drogados los devotos. I saw them once in Boston, and it was freezing, it was snow, that thick on the ground. They were jumping up and down in the snow. Y yo los vi una vez en Boston, a los devotos, y hacía un frío de morirse, y había un montón de nieve así, y saltaban para arriba y para abajo, así como locos. Yo pensé que están drogados. I thought these people were definitely intoxicated. Esta gente está definitivamente drogada. So he said yes, they have very deep philosophy. Y él dijo sí, ellos tienen una profunda, muy profunda filosofía. So now I was very confused. Entonces hasta ese punto yo ya estaba muy confundido. But my understanding was that you just kind of took spiritual life as something extracurricular. Extracurricular, something that you do on the side. Porque yo entendía, mi entendimiento era que la vida espiritual, cuando uno toma vida espiritual, es algo que uno lo hace así paralelo a la vida de cada uno, ¿no? Although I didn't know much about the devotees, but I realized that whatever they were doing, it was a full-time commitment. A pesar de que yo no sabía mucho sobre los devotos, yo me di cuenta que cualquier cosa que ellos estuviesen haciendo, yo se me estaba dando cuenta que ellos estaban entregando todo. So now I was just about to graduate from the university. Así que yo estaba a punto de graduarme de la universidad. And it was a rather high-level university. It was a good school. Y era un buen colegio, era una universidad muy elevada. I had interesting opportunities for powerful jobs. Tenía muy interesantes oportunidades para muy poderosos trabajos. So then I started thinking, if I do this kind of thing, then it means I may have to leave all the other things behind. Y entonces empecé a pensar, bueno, okay, si empiezo a ponerme a hacer este tipo de cosas, voy a tener que ir dejando todo el resto de las cosas atrás. Then at the same time, I always wanted to do something spiritual. I was always, as probably all of us, always feeling a internally push to try to connect, with spirituality. Pero al mismo tiempo yo estaba tratando de hacer algo espiritual. Yo sentía el empuje, prácticamente como todos nosotros, sentía el empuje de tener una conexión espiritual. And I have tried many times in my life to try to run away from anything that was godly. Traté muchas veces en mi vida de escaparme de cualquier cosa que tuviese algo que ver con Dios, con la divinidad o Dios. But as a young child, I was a child evangelist when I was 11 years old. Pero cuando tenía 11 años, como un niño joven, era un niño evangelista. I used to be in a group where we did certain types of what we call miracles. Estaba en un grupo de que pasaban ese tipo de cosas, ¿cómo lo llaman ustedes? Milagros. So as I got older, I tried to forget all of that. I tried to just be, enjoy sense gratification. Entonces cuando empecé a crecer, ya empecé como que me quería olvidar de todo ese tipo de cosas. Lo que quería era disfrutar, gratificación sensual. I even tried to forget that there was even a God. Empecé a tratar de olvidarme, quería olvidarme de que incluso existiera Dios. These experiences would always come back into my mind, and so I couldn't get them out of my mind. Esas experiencias siempre vuelven a mi mente y no las podía, siempre volvían a mi mente y no las podía sacar de mi mente. So for me, it wasn't just faith. I had certain experiences that I knew was very powerful.
para mí no era solo fe, yo tenía ciertas experiencias, yo sabía que era muy poderoso. So then I started thinking, I've always wanted to know God, wanted to know people who know God, and now He's telling me something. Now what am I going to do? Entonces empecé a pensar, bueno, siempre quise conocer a Dios, siempre quise conocer personas que conozcan a Dios, y ahora me está diciendo algo a esta persona, ¿qué es lo que voy a hacer? So now here's the danger of the mind. My mind started telling me, actually He's lying to you. He's just trying to get rid of you. Entonces ahí viene el problema de la mente, el peligro de la mente. Mi mente me empezó a decir, no, él te está mintiendo, simplemente quiere deshacerse de vos. He always said he wasn't my guru, and now he's telling me the Christian people have the top guru. He's just trying to get rid of me. Primero me empieza a decir que él no es mi guru, y ahora lo que me quiere decir es que los gurus de los Hare Krishna es mi guru. Él se quiere deshacer de mí, seguro. So I left him, Lo dejé. and I started thinking about this, but then I realized I had been with him for maybe 3 or so years, and he had been teaching me, on a regular basis. Entonces empecé a pensar, bueno, me voy a alejar de él, pero después me puse a pensar, bueno, estuve con él durante 3 años, más o menos, un poco más de 3 años, y él me estuvo enseñando siempre, seguido, muy seguido. But he had never lied to me. Pero él nunca me mintió. He could read minds, he could know the future, he could tell me so many things, and they would always happen. Él podía leer la mente, él podía ver el futuro, él siempre me dijo un montón de cosas, y siempre pasaron esas cosas que él me dijo. So now I was wondering, well, why is he lying to me now? Entonces yo me preguntaba, ¿por qué me está mintiendo él ahora? So I had one thing to do. Entonces tuve una cosa que hacer, I had to investigate. tuve que investigar. So I started going to the Hare Krishna temple. Así que empecé a ir al templo Hare Krishna. But I was just going to find out. Pero yo solo iba a encontrar alguna falla, alguna falta. I just had to justify accepting that somehow he lied to me this time, and I would just forget about him and just go do something else. Entonces, lo único que estaba tratando era de justificar que él me estaba mintiendo y que me tenía que olvidar de todas estas cosas e irme a otro lado. So I went to the temple in New York City, and I would listen to the lectures, I'd buy all the books, and I'd read them, just to try to find fault so I could forget all this stuff. Empecé a ir al templo en Nueva York y empecé a escuchar las lecturas, las clases así muy cuidadosamente. Empecé a agarrar los libros y simplemente buscaba alguna falta en los libros. Now, as I studied the devotees, I saw some discrepancies, but the more I read the books, I realized this is topmost philosophy. Por supuesto que estudiando los devotos algunas veces encontré algunas discrepancias, pero a medida que iba leyendo cada vez más y más y más los libros, empecé a darme cuenta que esta es la filosofía más avanzada. So a short time later, Srila Prabhupada had come to New York for Rath Yatra. Entonces, un poco de tiempo después, la Prabhupada venía a Nueva York para Rath Yatra. I think that was the festival. And so I had a chance to be in a group. They had a little darshan with him. Tuve la oportunidad de estar en el grupo en el cual tuvo darshan. So we're asking a few questions. I asked 1 or 2 questions. Todos le hicieron un par de preguntas, algunas preguntas. Yo también le hice algunas preguntas. And some months later, I met this other teacher who told me that Prabhupada was the guru of gurus. Y algunos meses más tarde me encontré a otro maestro que me dijo que Prabhupada era el guru de todos los gurus. And it dawned on me, this Prabhupada, he kept mentioning that name, this is the person. Entonces él seguía mencionándome ese nombre, esta es la persona, Prabhupada, Prabhupada es la persona. I saw in the books and heard the devotees referring to Prabhupada as Prabhupada. Y me mostraba los libros, me hablaba de los devotos y me se refería a Srila Prabhupada, Srila Prabhupada. Then I went to see this previous teacher, and so I was asking him again a few questions. Entonces fui a ver a este maestro que tenía yo anteriormente y le empecé a hacer algunas preguntas también a él. But this time he was totally different. Pero esta vez él era totalmente diferente. He shouted at me. Él me gritaba. He told me, he says, you get out of here. Él me dijo, andate de acá. He said, you met the spiritual master of the universe. Acabas de encontrar al maestro espiritual del universo. And now you come back here to ask me some questions. Y ahora venís acá a mí a hacerme algunas preguntas. He says, you're not going to have me making offense. No vas a tenerme a mí a cometiendo ofensas. He said, now you have met him. Ahora lo admitiste.
lo admitiste ahí. Now you should ask him or his devotees these questions. Ahora debes preguntarle a él o a sus devotos las preguntas. He said, you get out of here, don't you ever come back again. Ahora, así que andate de acá y nunca más regreses. So that was the basic way I met Srila Prabhupada. Así que básicamente como conocí a Srila Prabhupada. Gracias. I'll take one last part of that. Tengo la última parte de esto. So when this was happening before that time when I physically saw him, Cuando esto pasaba, anteriormente, esa vez, yo físicamente lo vi a él. when I was going just trying to study this, to see what the movement was about. Cuando yo iba a tratar de estudiar para ver de qué se trataba el movimiento. So I bought also the record where George Harrison is singing, Compré también el disco donde George Harrison está cantando and the devotees are all singing the mantra, and then Prabhupada is explaining what the Hare Krishna mantra is. y los devotos todos cantan el mantra y Prabhupada explica lo que es el mantra Hare Krishna. So I had just gotten that album. I was engaged with my fiance. We had got the album. We both went to the temple together, and then we went and put it. We played it in her house. Yo tenía a mi novia y yo iba con mi novia al templo juntos y compramos el álbum entre los dos. Íbamos juntos, pero un día fuimos a la casa y pusimos el disco ahí en la casa. So, of course, after the mantra, then Prabhupada, he started speaking. He started explaining about the mantra. Y después del mantra, Prabhupada empieza a explicar, empieza a hablar sobre el mantra. So this happened to some devotees in different ways. So when I heard Prabhupada's voice, I distinctly knew that that person who was speaking. Esto le pasó a algunos otros devotos, pero cuando yo escuché la voz de Prabhupada, yo instintivamente, inmediatamente me di cuenta que yo conocía a la persona que estaba hablando. So for lack of a better word, I had some sort of mystical experience. Es como, por decirlo de alguna manera, tuve un tipo de experiencia mística. So I was happy and sad at the same time. Estaba entonces feliz y triste al mismo tiempo. So I was happy because it was like now my life would change. I met someone who I needed to meet. Estaba feliz porque empecé a pensar, bueno, ahora mi vida cambió, he conocido a alguien que me va a hacer, que siempre estuve deseando conocer. But I was also sad because it was like I was being put under arrest. Pero también estaba triste porque fue como que me pusieron bajo arresto. So then I was eager to meet the person because I had identified with the voice. Entonces como me identifiqué con esa voz, estaba muy ansioso en conocer a esa persona. Just like some devotees, sometimes they just, first time they got a book and they look at it and they feel some connection. They heard the holy name and they get a flashback or something. Es como a veces algunos devotos que le dan por primera vez un libro o escuchan algo y es como que empiezan a recordar, es como que tienen flashes, ¿no? Racontos de su vida. But sometimes a devotee, his first time coming to the temple, they come, they see the deities or something, and they have some experience. O algunos devotos a veces vienen por primera vez al templo y ven las deidades o algo, ellos sienten algo, sienten que tienen alguna experiencia, tuvieron experiencias previas. Sometimes the category what nectar devotion refers to is shadow ecstasy. Shadow. Shadow. Es como algunas veces, como el néctar de la devoción explica, es así algo llamado, uno tiene ese tipo de emociones que es conocido como shadow éxtasis de sombra, ¿no? But sometimes Krishna does things to give one an initial taste, so that they feel more confident about the process. A veces Krishna da un gusto inicial para que uno se sientan más confiados en el proceso. Like in the case of Narada Muni, he appeared once. He said, "You'll never see me again in this lifetime." Then Narada had the inspiration to keep on trying. Es como por ejemplo en el caso de Narada Muni. Ok, Krishna le dijo, ahora me viste una sola vez en tu vida, pero nunca más me vas a volver a ver en tu vida. Entonces Narada Muni siempre se sentía más entusiasta para seguir adelante, probando y buscando. So I'll take one next question. Una última pregunta. Sí, yo le quería preguntar cómo puedo hacer yo para sentirme más humilde, más
sin poder cantar más. How would you ask, how he can do to become more humble and chant very rounds? The Mahamantra. Very beautiful question. Hermosa pregunta. Because without sufficient humility, we can never make a serious advance. Porque sin suficiente humildad nunca vamos a hacer avances serios. But we must not have a sense of inferiority complex. We must have a sense of appreciation of Krishna and what Krishna has given us, so we become humble because of that. No tenemos que tener un sentimiento de inferioridad, sino que tenemos que volvernos apreciativos de lo que Krishna nos está dando y cuál es nuestra posición para actuar sobre eso. We can become naturally humble as we have a greater appreciation for others and less ego for ourselves. Entonces nosotros podemos volvernos naturalmente humildes cuanto más apreciación tenemos por otros y menos ego. Nosotros vamos bajando nuestro ego. Also, we have a greater appreciation for Guru and Krishna's mercy, and we feel, oh, how this mercy has come upon me, and I'm not qualified, but mercy has come. También tenemos que tener una gran apreciación por la misericordia que Krishna nos da y nuestro Guru nos da. Entonces uno puede pensar, ¿por qué toda esta misericordia la estoy teniendo yo aquí? Y yo en realidad no me la merezco. This way the real ego comes forth, and the false ego goes farther in the back. Y de esta forma el verdadero ego se presenta y el falso ego se queda allá atrás. So tomorrow I'll be back here. Okay. So tomorrow, in the morning I'll be back. We'll get back. Ok, mañana va a haber una clase en la mañana, o sea que tengo que ir a hablar. So I'll try to do a short class and then take questions. So if you have questions, more questions, we can pick them tomorrow. Voy a tratar de hacer una clase corta, así las personas que tienen más preguntas podemos estar así haciendo esta relacionamiento con preguntas y más. ISKCON founder Tirtha Prabhupada ki. Adiós a todos.